buenas tardes. Mi nombre es Carolina Martínez de la Garza. Pertenezco a la Escuela Universidad México-Americana del Norte y actualmente curso el cuarto tetramestre. El tema del que les voy a hablar pertenece a la materia de literatura impartida por la profesora licenciada Virginia López Pérez. El tema que me impartieron y les voy a exponer es el teatro de la época contemporánea de Javier Villarrutia. El teatro en la época contemporánea. Desde el Renacimiento, el teatro intentó mostrar un realismo total, pero a fines del siglo XIX hubo una reacción contraria. Los movimientos vanguardistas experimentaron con alternativas a la producción realista, ya que pensaban que representaba una visión superficial y limitada de la realidad. Entonces buscaron en lo espiritual y en el inconsciente. Otras vertientes pensaban que el teatro había perdido contacto con sus orígenes y que carecía de sentido de la sociedad moderna. El desarrollo del teatro contemporáneo se ha desarrollado desde una perspectiva inherente en el centrismo del texto de la obra a un centrismo del espectáculo o teatro, llevando al teatro contemporáneo a la fase del teatro intercultural para el intercambio espiritual, que es en sí mismo un símbolo cultural. Los símbolos culturales en el teatro contemporáneo se comunican y surgen de las culturas que superan las barreras lingüísticas y raciales en la era de la globalización, pero al mismo tiempo también las formas de arte como la música y la pintura son en sí mismas interculturales, ya que los ritmos, las melodías, los colores y las formas pictóricas son capaces de ser percibidos por los pueblos de los diferentes estados nacionales. La literatura depende de la traducción para la comunicación transcultural, mientras que el teatro contemporáneo ya ha hecho obsoleto el logocentrismo del texto de la obra. Está preparado para la comunicación transcultural, como se ejemplifica en el lenguaje del cuerpo. Javier Villarrutia. Sus letras inspiradas en el surrealismo, en la obra de López Velarde y sobre todo en la necesidad de presentar imágenes de abandono, de desolación y sobre la relación existente con la muerte, el 27 de marzo de 1903 nació el escritor mexicano Javier Villarrutia González, personaje que formó parte de Los Contemporáneos, grupo en el que fundaría la revista Contemporáneos. En esta presentaban artículos que modernizaban no solo la literatura, sino aspectos significativos de la cultura. Murió el 25 de diciembre de 1950. Los contemporáneos de cierta forma se oponían a los estridentistas, quienes daban cabida a las expresiones de la cultura popular y de masas, además de tener influencias del futurismo, el cubismo y el dadaísmo, mientras los contemporáneos difundían el surrealismo en sus publicaciones y tenían diversas influencias extranjeras, sobre todo de la literatura europea y estadounidense. El teatro era una actividad que reconocían como una de las más bellas artes, por lo que Villarrutia se dedicó al teatro y a la promoción cultural. De hecho, entre sus miembros más activos destaca Antonieta Rivas Mercado, quien es considerada su mecenas, pues le ayudó a más de una ocasión a financiar la publicación de la revista. Algunos críticos consideran a sus primeros poemas como los mejores. Tales son Reflejos en 1926, Nocturnos en 1933, Nostalgia de muerte en 1938, Décima muerte en 1941 y Cantos a la primavera y otros poemas en 1948, que mereció el premio del concurso de las fiestas de primavera. Entre su obra dramática sobresalen La hiedra en 1941, que escribe para María Teresa Montoya, y Autos prófanos en 1943, igualmente La mujer legítima en 1943 y Juego peligroso en 1949. Su preocupación por la muerte aparece especialmente en Invitación a la muerte en 1944, adaptación moderna de Hamlet de Shakespeare, pero también en Tragedia de las equivocaciones en 1951. A Invitación a la muerte se le considera, junto con la obra de Usigli, el gesticulador fundadora del teatro moderno mexicano. Escribió una colaboración con Agustín Lazo, La mulata de Córdoba, ópera en un acto con música de José Pablo Moncayo. Se estrenó en el Palacio de las Bellas Artes en 1948. Guionista, coautor, junto con Fernando de Fuentes, de Vámonos con Pancho Villa. Es autor de obras cinematográficas como Cinco fueron escogidos, La mujer de todos, El espectro de la novia, La mujer sin cabeza, Distinto amanecer, La mujer legítima. Fundó la revista Contemporáneos de 1928 a 1931 y dirigió la revista Ulises de 1927 a 1928.
Colaboró además en la revista Barandal, creada por Rafael López Malo, Arnulfo Martínez Lavalle, Salvador Toscano y Octavio Paz en 1931, cuando se encontraba en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Publicó en diversas épocas en México Moderno, Policromías, Forma, Letras de México, Examen, El Hijo Pródigo, Nuestro México, Romance, La Falange, Antena, Revista de Revistas, igualmente en El Universal, Lustrado, El Espectador, El Seminario Hoy, El Suplemento México, en la Cultura de Diario de Novedades. El Fondo de Cultura Económica publicó su obra completa y Elliot Weinberger tradujo al inglés una recopilación de su poesía bajo el título Nostalgia for Death en el sello Copper Canyon Press. Un fragmento de poema nocturno de Los Ángeles es: se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche, las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto que los hombres que van y vienen conocen, porque todo está en el secreto, y nada se ganaría con partirlo en 1000 pedazos. Si, por el contrario, es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera en un momento dado en solo una palabra lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva que las otras, y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche, o mejor, como los gemelos que por primera vez en la vida se mirarán de frente a los ojos y se abrazarán ya para siempre. Con eso concluyo mi exposición, espero que haya sido de su agrado, muchísimas gracias.